Pues buenas tardes y muchas gracias por venir. Estamos en el Octubre Rojinegro haciendo varias charlas. Este año pues nos hemos centrado un poco más en lo que es la historia del anarquismo, y hoy tenemos con nosotros a Francisco José Fernández Andújar, que es historiador, y nos va a presentar la historia del anarquismo en Granada desde 1861 a 1939. Francisco ha hecho dos libros que no tienen que ver con esta temática, pero se ha hecho varios artículos relacionados, y aparte practicar reportajes de historia, de ser historiador, y aparte en el programa de Radio de Arminia, de hecho hoy estamos retransmitiendo desde aquí. Podemos decir unas cosas de Fran, como lo conocemos aquí, un miembro de aquí de la CNTIT, aparte paisano mío de Ceuta, vino aquí a estudiar historia y aquí lo tenemos. Y yo creo que por ahora me podía enrollar más porque tengo muchas cosas aquí apuntadas, pero no veo con la luz que me han puesto, así que mejor no lo lío más. Una cosa, un favor, es que primero apaguéis los móviles o lo pongáis en silencio para que no estén sonando durante las charlas. Y lo segundo, que después de la tesis que va a presentar él, para una ronda de preguntas que queráis hacer o algún comentario, ¿de acuerdo? Pues nada, ya sin más os dejo con Fran que me presente la tesis. Yo estoy realizando una tesis doctoral sobre esta temática, ¿no? Y en torno a ella pues he preparado una presentación para explicar en una hora, vamos a intentarlo, lo que es lo esencial de la historia del anarquismo en Granada, ¿no? Digamos que a nivel de estudio en la actualidad, incluso a nivel universitario, la historia del anarquismo y de la guerra civil es de los temas que más están interesando a nivel europeo. Y se ha trabajado mucho lo que es el anarquismo en España, en Cataluña, en Barcelona, en Asturias, incluso en Andalucía hay algunos trabajos, pero sobre el caso de Granada hay poco. Básicamente podemos mencionar alguna historia del movimiento obrero en Granada, los libros de Calero Amor, Alarcón Caballero, en que siendo el anarquismo la principal ideología del movimiento obrero en Granada, por lo menos en varias fases de su historia, pues se habla bastante, ¿vale? Sin embargo, no de una forma muy completa. Una monografía del anarquismo granadino podemos encontrarlo parcialmente en la biografía en la biografía de Francisco Maroto, escrito por Miquel Amorós, ¿vale? Hay una parte de ese capítulo que está centrado sobre lo que era la vida en Granada durante la militancia de Maroto, ¿vale? Que ya veremos que es un personaje importante en la historia del anarquismo granadino. Sin embargo, realmente no existía un estudio muy completo, siempre muy disperso, y que no abarcaba todas las épocas, ni mucho menos. Y en las épocas que se trataban, la verdad es que siempre se hacía muy parcialmente y de una manera un poco insuficiente. Yo me he preguntado muchas veces qué hay detrás de una información que se sacaba de un periódico y se exponía de una forma muy parcial, ¿no? Muy parcial, no, superficial. Más bien en la mayor parte de los casos, ¿no? Aquí yo iba a estudiar otros temas en realidad, pero tanto la presencia en CNT como el contacto con familiares que estaban buscando a sus antepasados, muchos de ellos desaparecidos, asimismo en el contacto, yo vine aquí a estudiar pero ya me quedé aquí a vivir, y el contacto con personas mayores pues me dio luz de la existencia de muchas leyendas y de mucha memoria sobre temáticas que eran anarquistas en Granada. Entonces muchas veces hablamos del anarquismo como algo catalán o andaluz, muchas veces más bien pensando en el campo, ¿no? O en Sevilla, pero Granada también fue un sitio donde el anarquismo fue muy fuerte, muy importante, y que jugó un papel principal. Sí comentar de que detrás del tópico de algunos historiadores como Hobsbawm y el marxismo en general, el caso granadino, el anarquismo es un movimiento más bien urbano y no tanto rural. Está más bien en los ámbitos industriales. Con todo, la cuestión es más compleja, porque efectivamente existen casos
importante del campesinado anarquista en Granada, ¿vale? Pero realmente por una serie de factores históricos, la fuerza en el ámbito rural graneino lo tiene básicamente la UGT, mientras que los núcleos urbanos e industriales lo tiene la CNT. Pero con todo hay matices en todo esto que digo. Bien, sí vamos a comentar de que el anarquismo llega a Granada gracias sobre todo a la Primera Internacional. Si bien hay que comentar de que existen precedentes de rebeldías locales, ¿vale?, que tienen su origen muchas veces con el descontento con los poderes constituidos y con las élites sociales. Estamos en el siglo XIX, en que se está despojando al campesinado de sus formas tradicionales de vida y de sobrevivir. Existía en casi toda España, como en buena parte de Europa, lo que son los bienes comunales, que era una forma no de propiedad, sino una cuestión que ya existía a nivel histórico, y que una asamblea, un consejo local, municipal, pues administraba una serie de montes que eran comunes, ¿vale? Entonces, no es que se hicieran la gente allí rico con esas tierras, pero le daban para sobrevivir, ¿no? Lo que es la leña, algo de cultivar, de animales, con todo ello pues tiraban para adelante, y todo eso se estaba destruyendo para privatizarlo, ¿vale? La sublevación de Loja del año 1861 tiene mucho que ver con un presidente de gobierno, ¿no?, que era militar, Narváez, que este hombre también era de Loja, y digamos que la sublevación que encabezó Pérez del Álamo, aparte de responder a los problemas del caciquismo local, en que el hermano de Pérez del Álamo fue asesinado por los caciques por una paliza, ¿vale?, también tiene mucho que ver pues con la privatización de las tierras, ¿vale? Entonces hay unas rebeldías locales que responden mucho a las necesidades de tomar el control por parte de la población, ¿no? Una forma de anarquismo aún no definido a nivel ideológico ni militante, pero que ya existía a nivel local, no solamente en Granada, sino en buena parte de España. Cuando llega Fanelli con la idea de Bakunin y de la Primera Internacional, él tiene realmente un trabajo fácil, ¿vale?, porque hay una población predispuesta a todo lo que está diciendo. La Primera Internacional, cuando llega a Granada, tiene principalmente el nombre de la Federación Regional Española, y luego se cambia el nombre de la FETRE, ¿vale?, porque hay una serie de cuestiones internas en la Primera Internacional y de la represión que fomenta estos cambios de nombre, pero vamos, es la Primera Internacional, ¿vale?, son las siglas de esta organización. Luego veremos que después de la represión de la Primera Internacional van surgiendo una serie de organizaciones locales, en que la principal de ellas es una que se llama la Federación Obrera Provincial, ¿vale? Hay otras como la Obra que hay que tener en cuenta. En el contexto de la FOC es cuando nace realmente la CNT en Granada, allá por el año 1918, pero hay que comentar que ya existían algunos intentos más o menos superficiales o efímeros en los pueblos granadinos, ¿vale? Está hablando de Loja, Pinos Puente, ahí está incluso en el Congreso de la Fundación de la CNT en el año 1910, y bueno, conocemos un poco sus nombres, ¿no?, y qué es lo que hacían. Pero realmente el anarcosindicalismo, es decir, el anarquismo, el movimiento obrero, en la mayor parte de la población, surge con mayor fuerza en la época de la Segunda República, por las características que tiene el sistema jurídico que se establece, que es muy participativo, y realmente el anarquismo obrero ya había tenido una experiencia anterior, y cuando llega el año 21, o mejor dicho, incluso durante la dictadura de Primo de Rivera, en el año 1930, ya está preparado para fomentar un movimiento muy potente. Y bueno, otra parte fundamental será pues la guerra civil, donde habrá un intento de revolución social, que en la provincia granadina hay que matizar mucho según la zona, ¿vale?, porque según unos lugares será más profunda, en otros lugares no, básicamente porque a lo mejor está en minoría. La Granada capital ha sido tomada por los militares sublevados, y bueno, buena parte de la provincia sí está en manos de la Segunda República, y es una parte de la provincia en que, aunque ya la gente existía,
la que tiene la fuerza tradicional OGT. Y es verdad que viene mucho evadido de la Granada capital y de otras provincias, y hay una correlación de fuerzas muy en igualdad, y en algunas zonas predomina, vale, los anarquistas predominan, pero en otras muchas predominan pues sistemas legalistas de los republicanos, que no están muy interesados en lo que es la revolución. Pero hay muchos niveles de revolución, ¿vale? Puede ser a nivel colectivo, puede ser simplemente cambio de poderes o de propiedades. Lo importante es que realmente a nivel general hay una negación de la explotación del hombre por el hombre. Todos están como trabajando en igualdad, y eso es algo generalizado, más allá de los descontentos anarquistas de que ellos creen que hay que hacer, aparte de ello, otros cambios más profundos, ¿no? Pues bueno, hay una serie de fallas históricas en mi tesis, pero no lo trato, pero sí hay que comentar de que hay una parte importante de la guerrilla en Granada, ¿vale? Que en gran parte libertaria, y bueno, la represión pues afectó muy duramente al movimiento libertario. Bueno, a la izquierda tenemos a Rafael Pérez del Álamo, que encabezó la sublevación de Loja que antes hemos mencionado. Este era el oficio se llamaba, si no recuerdo mal, albeitar, o no recuerdo muy bien, es como veterinario de los animales de granja de la época, ¿vale? Era alguien del mundo rural, pero bueno, él tenía una serie de conocimientos mayor que otros campesinos locales, ¿no? Este hombre era más bien republicano, y su visión de la propiedad y de su distribución es distinta al del simple campesino de Loja, que el campesino lojeño básicamente, bueno, y de toda la zona, quería volver a lo que era el sistema de bienes comunales, o simplemente acceder a las tierras en común, sin mucho más. Los republicanos pensaban en que se tenía que realizar un reparto en igualdad de la tierra, en porciones. Este hombre defendía esa postura inicialmente, y es lo que hace durante la sublevación. Posteriormente, cuando pierde cuando la sublevación es aplastada y él es perdonado, no lo ejecutan, él sin embargo tiene que irse de la provincia de Granada, y él termina por la zona de Cádiz, creo que por Arco de la Frontera, y él sí es verdad que se une a un ateneo libertario que hay a nivel local, y por eso muchas veces los libros de historia hablan de él como si fuese un anarcosindicalista, cuando realmente es un republicano que ya en su último año de vida sí es verdad que está presente en un ateneo libertario de Arco de la Frontera, y empieza a defender posturas libertarias, ¿no? A la derecha pues tenemos trabajadoras, estas creo que son del Esparto, si no veo mal, pues ejemplo de lo que era la vida un poco industrial, agrícola, y también a nivel industrial, porque muchos productos como el tabaco, el azúcar, tienen una gran prosperidad en Granada, y tiene repercusiones también en la industria local, ¿vale? Tengo 44 diapositivas, tengo que tratar menos de un minuto la mayor parte de las diapositivas, excepto las que tienen letras, que habrá que hablar un poco de ellas, pero vamos a intentar ir rápido, ¿no? La Primera Internacional en Granada es lo que trae básicamente las ideas bakuниnistas. Ellos no, en el caso granino, a diferencia de otros sitios, no se identifican tanto hacia Bakunin. De hecho, ellos, tras escuchar las acusaciones de Marx contra Bakunin, al principio se lo creen. Tiene que ser en un congreso de la Primera Internacional que se celebra en Córdoba, cuando el delegado granino se entera de qué es lo que realmente ha pasado entre el conflicto entre Bakunin y Marx, y es cuando ya dicen que bueno, Bakunin no lo ha hecho mal. Pero ya sea criticando a Bakunin o no criticándole, ellos sí es verdad que defienden la postura antiautoritaria de la Primera Internacional, son anarquistas, ¿no? No todos, pero en la mayor parte de los casos sí, ¿vale? Aquí pues he intentado hacer una lista de los pueblos de la provincia de Granada donde la Primera Internacional estaba presente, ¿vale? Los más tradicionales, los que tienen más fuerza, son Granada y Loja, pero también existen casos en el AMA de Granada, La Calahonda, Molvízar, Motril, Pedro Martínez, Rubite, Huetortájar, Sala y Llora. Y Llora también fue importante, aunque bueno, fue ya en la época de la FETRE, cuando está en la segunda fase, ¿vale? La Primera Internacional a nivel legal ha sido reprimida, es ilegalizada, y se produce también la escisión entre los antiautoritarios que se congregan en la Internacional de Saint-Imier y los marxistas que siguen la Primera Internacional
que se establece en Nueva York y no duró mucho más. La FETRE sigue lo que es la Internacional de San Imier, ¿vale? Aquí tenemos el Obrero de Granada, es el periódico de la primera internacional en Granada, lo lleva un hombre que se llama Manuel Rodríguez, es el delegado granadino que va al Congreso de Córdoba y se entera de lo que realmente ha pasado, y Rodríguez pues también defiende posturas vacunistas, ¿no? O mejor dicho, anti-autoritarias, ¿vale? Este número, uno de los pocos números que se conserva, existe en la Casa de los Tiros, aquí en Granada. Como veis, se conserva muy parcialmente, se encuentra algo dañado, ¿no? Creo que se conserva solamente 2 números. Bien, esto lo voy a pasar un poco por encima, porque realmente lo que es el movimiento anarquista en Granada no tiene un gran papel, pero será alguien muy importante a nivel nacional, y este hombre es granadino, que es Nicolás Alonso Marcelau. Este hombre escribirá El Evangelio del Obrero, un folleto importante en el siglo XIX, de carácter también anarquista. Y él, pues nació en Granada, se crió aquí y él iba para cura, estudió en un seminario hasta que se hace protestante, y de allí se hace poco después de crear un periódico de esta confesión, se hace libre pensador, y de allí pasa al ateísmo. Del ateísmo pues ya se une al movimiento de la Primera Internacional. Será famoso, irá al Congreso de la Haya y otro sitio, y una persona tratada como alguien muy culto, no muy agradable, parece que era alguien como tímido, al ser momento no habla muy bien de él, pero sí es verdad de que cuando se produce la crisis entre marxistas y maconistas, él tiene una crisis de fe en la Primera Internacional y vuelve a la Iglesia Católica, incluso se le ve entre los carlistas, por lo menos en un momento dado. Ahí se le pierde la pista, y bueno, un trabajo de la investigación es encontrar cómo continuó su vida. Terminó su estudio de seminarista. También él, como había viajado por muchos lugares, en Francia, Inglaterra, pues conocía muy bien el francés. Se hace también catedrático de francés dentro de la Iglesia Católica, y termina, pues después de estar en la parroquia de Lugo, termina en la parroquia de Alamartes, que es donde muere con 40 años, porque él había sufrido mucha pobreza, había sido muy pobre durante su militancia en la Primera Internacional, al igual que Tomás González Morago, y tanto Morago como Nicolás Alonso Marcelau murieron de tuberculosis. Sí, creo que era tuberculosis. Podréis ver en muchos libros de historia que Morago murió de cólera, porque había un brote de cólera en Granada, pero según los archivos que he encontrado, él también murió de tuberculosis. Bueno, no hemos encontrado mucho, sí, que hemos encontrado bastantes documentos sobre Marcelau, pero bueno, no es realmente alguien que esté en el momento granadino, aunque se sabe que la Primera Internacional de Granada le votaba cuando se hacían los congresos y estas cuestiones, ¿no? Aquí pues vamos a hablar muy brevemente también de lo que es la Primera Internacional en Granada. Primero comentar la primera fase de la FRE, que hemos mencionado anteriormente. Se hacen huelgas de tejedores, papeleros, segadores, y sobre todo lo más importante y los más activos, los sombrereros. Mariano Rodríguez, el que hemos comentado, que llevaba el periódico El Obrero de Granada, que hemos visto anteriormente, él era un sombrerero, que tenía, por cierto, el taller y el periódico en la Cuesta de los Monteros, en el Relejo. Posteriormente se cambia su nombre, sobre todo a partir del año 1881, después de pasar una primera fase represiva muy fuerte, pues aparece como FETRE, y vuelven a tener pues bastante actividad, huelgas de sombrereros, albañiles y carpinteros de Motril, tejedores, panaderos de Íora, etcétera, etcétera. Al final también la FETRE sufre una represión aún más dura que la anterior, e incluso a nivel local muchos alcaldes lo disuelven de una forma un poco irregular, pero bueno, lo disuelven y tienen apoyo del gobierno, y al final es el gobierno, creo que con Sagasta, que lo ilegaliza de la forma fulminante, ¿no? Esto, como sabemos, repercutió que en todo el país se fomentase un movimiento anarquista de brotes violentos, ¿no? Con atentados y lo que se llamó propaganda por el hecho, que en realidad él predica con el ejemplo, pero en esta época se identifica con la violencia porque en la clandestinidad empezaron a utilizar palabras en clave que ya se utilizaban antes como conceptos teóricos, pero ahora pues, muchas veces pues se utilizan con términos un poco de este tipo, ¿no?
En el caso ucraniano solamente existieron grupos clandestinos, ninguno recurrió a los atentados y a la violencia. De hecho, en los congresos de la Primera Internacional de España, ellos se mostraban contrarios, ¿vale?, al grupo de Pompeyo de los Desheredados, que era una agrupación que había por Andalucía, principalmente por Sevilla, y que ellos sí eran partidarios, aparte del comunismo libertario y tal, pues también eran partidarios, pues, de acciones violentas, porque la represión gubernamental les obligaba a recurrir a esos medios, ¿no? Intentar debilitar y asustar a los poderes constituidos para que la represión fuese menos violenta. Esto es un ejemplo de los grupos locales de Granada, que eran clandestinos, pero que seguían actuando. A partir del año 1895-96, incluso en 1890 podemos decir, la represión, digamos que la política de tenerlos ilegalizados continúa, pero la represión se hace menos dura, de tal manera que por medio de la imprenta pues van haciendo muchos manifiestos que publican y difunden ampliamente en toda Granada, ¿vale? Estos son manifiestos de los anarquistas de Granada del año 1893, ¿vale? Es básicamente un manifiesto antipolítico. Aquí es muy grande el papel. El original se encuentra en los archivos del Hospital Real y bueno, el papel es enorme. Básicamente es antipolítico, ¿vale?, contra las elecciones. Bien, después de la fase de estos grupos locales clandestinos o agrupaciones de pequeños grupos, podemos destacar la figura de Antonio García Virlán, que será famoso en toda España bajo el seudónimo de Dionisios. Este hombre pues escribió sobre todo en el periódico Tierra y Libertad, de amplia difusión en todo el país. Este anarquista es de un pueblo granadino que hoy en día se llama Valderrubio. En la época en que escribía Virlán o Dionisios, el pueblo se llamaba Asquerosa. Entonces, cuando lo vamos a encontrar en Tierra y Libertad, muchas veces escribe o en Pinos Puente o en Asquerosa, según el lugar donde estuvo trabajando. Este hombre trabajó en varios trabajos, principalmente de carpintero y de profesor. De ahí viene la leyenda de que fue profesor de García Lorca. En realidad no es así, ¿vale? Nunca fue profesor de García Lorca. García Lorca o bien estudia con su madre o un bachiller en Granada, capital, y este hombre pues dio clases a chavales de Pinos Puente, parece que, y de Asquerosa, pero no tuvo a García Lorca entre sus chavales, ¿no? Luego, en el año 1915-17, viaja, se va de Asquerosa y se va a Barcelona a vivir, donde él tiene una brillante carrera, ¿no? Bueno, brillante carrera a nivel periodístico y también como militante anarquista. Pero es curioso porque él siempre habla como alguien aislado en su pueblo, que está un poco amargado, se presenta como alguien bohemio, individual, ¿no? Y en realidad, sin embargo, él apoya todas las iniciativas anarquistas que hayan, él las apoya. Y él se entera por la prensa, no por las calles de su pueblo, de que aparece un sindicato anarquista en Pinos Puente, a nivel local. Y él se alegra mucho de que haya aparecido ese grupo de compañeros, ¿no? Pero se entera por la prensa, no se entera él personalmente, ¿vale? Bueno, y le envía sus ánimos, esta cuestión. Y parece que ya se integra. Esto es en su época durante la Guerra Civil, que él será el director del periódico La Vanguardia. Luego se dejará este cargo para ocupar otro de Sanidad y de Economía en la Generalidad. Bien, en esta época, en la década de 1910, es también muy importante Granada porque es la época de las manifestaciones contra el caciquismo. El caciquismo es un fenómeno social bien conocido, donde los poderes locales utilizan su influencia para ejercer presión, violencia y coacciones contra la población, para tenerlos dominados, ¿no? Los más famosos son los pucherazos, las estafas electorales, pero realmente iban con un grupo de matones controlando el pueblo y que se hacía lo que ellos querían. En la zona agraria granadina los caciques tendrán mucha fuerza casi siempre, pero en 1910, en esta década, por una serie de muertes entre estudiantes causadas por lo que son el caciquismo, empieza a producirse muchas manifestaciones en Granada contra el caciquismo, que empieza poco a poco a desaparecer, por lo menos su fuerza. Siempre habrá grandes familias, élites, pero la estructura caciquil que se produce en los pueblos y también en las ciudades, pues digamos que en Granada empieza a desaparecer. Hay pues muchas manifestaciones en Granada contra
pues lo que eran los caciques granadinos, ¿no? Las chicas y los romanones y toda esta gente. Otro panorama de las manifestaciones contra el caciquismo en Granada. Ahí podemos ver una pancarta de un sindicato que también se está manifestando contra el caciquismo. Parece que creo que a nivel local, pero bueno, como podéis ver, las manifestaciones eran muy masivas, ¿no? Esto es del mundo gráfico. Esto es lo que hemos comentado ya un poco, ¿no? El cambio de siglo, los grupos clandestinos. Existen anarquistas individuales que destacan, como Ferrer, García, Machado, que suelen estar muchas veces los 1 de mayo de la UGT o de la Casa posteriormente la Casa del Pueblo, y digamos que la población granadina les seguía, les gustaba, porque parece ser que ellos utilizaban un tono muy sarcástico, muy divertido, y que era del gusto local, ¿no? Lo que hemos contado desde inicios. En el año 1110, cuando se funda la CNT, pues en Barcelona, pues Loja y Pinos Puente están presentes, uno por una delegación directa que lleva Negre, y el otro parece que es un delegado directo o quizá uno indirecto pero que estuvo en Pinos Puente, que es Joaquín Grau. Pero vamos, que parece que fue igual, era un delegado catalán que pasó por este pueblo, ¿no? Lo que hemos también comentado de la manifestación contra el caciquismo. Sabemos que en el seno de la UGT, de la Casa del Pueblo y de la Federación Obrera Provincial se desarrollan los libertarios y están presentes, pero en el año 1918, aprovechando de que en las luchas que se han ido desarrollando la estrategia de la que es la acción directa, es decir, de estar alejado de los medios de intermediarios, de políticos, sino de hacer ellos mismos sus manifestaciones, sus huelgas, sus piquetes, pues habían tenido bastante éxito. Pues el primero en dar el paso es el sindicato de construcción que hay en Granada, que ya es muy fuerte, y hay una figura que es Antonio Muñoz García, que escribe de vez en cuando en Soledad Obrera, que este hombre también es albañil, creo que es pavimentador, si no recuerdo mal, maestro pavimentador, pues es que impulsa para adherirse a la CNT desde Granada capital, ¿vale? Porque antes sí conocemos casos de pueblos, pero en este caso ahora es la capital. Le sigue pues otro oficio y ciudades, ¿no? O pueblos como Órgiva, Maracena, Bricena, y bueno, oficios pues también está por ahí el madera, el metal. La Federación Obrera Provincial es el resultado de la unión de todos los sindicatos sueltos que existían en toda la provincia granadina y que se reúne en la Casa del Pueblo. Hay un antecedente de la obra con más de 40 pueblos dentro de este sindicato, entre comillas, que hay entre el año 1900 y 1905. En 1918 aparece la Federación Obrera Provincial como cristalización de los sindicatos que siguen apareciendo a pesar de la desaparición de la obra. La Casa del Pueblo lo monta la UGT en el año 1917, ¿vale? Y se va a empezar a utilizarse como local de todos los sindicatos que hay en Granada e incluso en la provincia. Y hay una gran expansión asociativa, siendo muy importante el Congreso de Febrero del año 1920, que se celebra en Granada capital, y que bueno, ahí digamos que hay un gran impulso de la tesis de la CNT. Sin embargo, no es homogéneo, en el sentido de que ellos intentan llegar a un consenso, y hay muchos aspectos también de la UGT que también se aceptan, ¿vale? Es una especie de sindicalismo mixto. Pero vamos, la dureza de la patronal en Granada hace que la estrategia de confrontación directa que tiene la CNT vaya imponiéndose poco a poco. Posteriormente tenemos que hablar de la dictadura de Primo de Rivera. Por la debilidad del propio régimen monárquico, principalmente, y también por la fuerza de los movimientos obreros, pues la dictadura se tiene que establecer y legalizar al movimiento anarquista, sobre todo a la CNT. El movimiento, también por desgaste del empuje que habían tenido anteriormente, pues deja de protagonizar huelgas y acciones, centrándose en la difusión clandestina y la formación de sus militantes. Tenemos ahí algunas noticias y recuerdos de anarquistas en que habla de los años 20, ¿no? Y cómo pues leen en la revista Generación Consciente, en la Plaza de Rambla, luego la revista Estudio, los artículos de inicios, ¿no?
y ahí están ya gente como pues Francisco Maroto, ¿no?, que está entre ellos. Hay poca documentación sobre la época de la dictadura, pero sabemos muchas veces por los datos de los juicios y de la policía que empiezan a aparecer pues personas como José Alcántara, que ya está presente en la Federación Obrera Provincial, Francisco Maroto del Ojo, que empieza a aparecer sobre todo en los años 20, pues, tenemos varios juicios contra él, Amadeo Pérez Molinero, José Zarco, que era un metalúrgico importante, Julián Nogueras, y bueno, a finales de la dictadura se empieza a legalizar los primeros sindicatos de la CNT otra vez, empezando por el de la construcción. Se inician también algunas huelgas sin siglas que minan la legitimidad del régimen ya muy debilitado de por sí. Y cuando se establece la Segunda República, no tanto por el éxito republicano sino por el fracaso monárquico, pues ya vemos que hay varios sindicatos anarquistas constituidos, ¿no? También ocurre que en la capital sobre todo y también en los pueblos el caciquismo tiene fisuras internas. De la Segunda República, cuando se establece por este contexto que hemos mencionado, hay que tener en cuenta que hay una apertura política y de participación social de la población en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la estructura del régimen, pues muchos de sus funcionarios siguen siendo lo mismo de la monarquía, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque realmente desde su primer momento hay procesos represivos del nuevo régimen de la Segunda República contra el propio movimiento anarcosindicalista, que ya venía de la época de Berenguer, del final de la dictadura de Primo de Rivera. También hay que tener en cuenta de que cuando se hace de la Segunda República hay una serie de enfrentamientos entre gente que no acepta los resultados, que son monárquicos, Iglesia y algunos caciques, y por una serie de rumores de enfrentamientos que no sabemos muy bien hasta qué punto es cierto, en todo el país se produce una serie de ataques contra la Iglesia y contra la burguesía, no tanto realizados por los anarquistas sino por los republicanos, ¿no?, porque se ven amenazados, se ven atacados por estas personas, ¿no? Entonces realmente no hay una represión contra ellos, pero en cualquier caso si hay una preocupación de movimiento incendiario, en este momento no es el anarquismo, que aprovecha la ocasión para crecer, mientras que los que tienen algunas polémicas y enfrentamientos, digamos que son los republicanos en estos momentos, ¿no? En Granada ocurre esta cosa. Hay una serie de quemas en el año 31, en la primera del 31, y en este caso, y es uno de los pocos que veremos, no está el movimiento anarquista muy detrás de todos estos incendios. Creemos que a nivel individual seguramente habrían libertarios, ¿no?, como en todo, porque eran masas los que iban a hacer estas acciones, ¿no? La tarea de reorganización de la CNT la encabezaban una serie de figuras como mencionaba José Alcántara, Julián Nogueras, Francisco Santamarina, Amadeo Pérez, y lo consiguió con bastante éxito. Pero ya en julio del 31 la CNT convoca con mucho éxito su primera huelga general. Debemos tener en cuenta que hasta el año desde el 31 hasta el 33 la CNT en Granada convoca huelgas generales en todas las ciudades de Granada y a veces en la provincia, pues en 11 ocasiones. Son muchas, y estas huelgas son fuertes, afectan casi toda la ciudad, y normalmente pues cuando se hace la huelga no solamente es para el trabajo, sino también causa preocupación en el ambiente, ¿vale? La gente sale a la calle en grupos para hacer pues piquetes, y muchas veces hacen estallar bombas que no buscan matar sino hacer ruido, pues para que se sepa que en la ciudad pasa algo, ¿no? La actividad que empezó a iniciar la CNT en el año 31 no tiene precedente en la historia de Granada, que llega a deslumbrar a todos los movimientos políticos y sociales que existían en la ciudad, ¿no? Empezando por los GT, por el PSOE y también por la CEDA, la derecha, Acción Popular y todas las organizaciones que existen, ¿no? La Casa del Pueblo de la calle del Aire, después de esta primera huelga, es clausurada. Eso hace que los anarquistas tengan que recurrir a nuevos locales para burlar la represión, ¿no? Durante este momento también se produce un incidente bastante penoso que hará que el movimiento anarquista en Granada empieza a ser más activo, más militante contra la Segunda República, que es el asesinato de Miguel Illescas mientras pegaba carteles.
¿vale? En la calle Marqués de Falces y calle Elvira, ¿vale? Y bueno, pues digamos que hay un proceso contra la policía que lo mata y esas cuestiones, pero bueno, es lento, intenta burlarse y bueno, digamos que ya la CNT en Granada se da cuenta de que tampoco es muy diferente a lo que había antes, ¿no? También hay detenciones contra José Alcántara y otros militantes por sus escritos, ¿vale? Contra el gobernador civil, contra la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? En agosto del año 1932 los militares y las derechas en Granada intenta, bueno, y también en Sevilla, en Madrid, a nivel nacional, intenta iniciar un golpe de Estado que en Granada tiene una respuesta contra la Sanjurjada, ¿vale? José Sanjurjo intenta hacer un golpe de Estado en toda España y hay pues muchos enfrentamientos en Sevilla y en Madrid. En los libros de historia aparece siempre en estos lugares, pero en Granada también hubo mucha lucha y no se habla tanto de ello. Aquí murieron dos militantes conocidos, Mariano Cañete, que estaba en el comité de propresos de la CNT, y también Donato Gómez. Cañete era granadino, Donato Gómez era originario de la comarca de Jerez de Marquesado, pero muy joven se había venido aquí a trabajar en Granada, ¿no? Estas dos personas se convertirán en símbolo del anarquismo granadino. Digamos que el movimiento de la Sanjurjada es detenido gracias al movimiento anarquista en Granada principalmente. También es verdad que a posteriori la UGT y los republicanos salen parcialmente a contestar al movimiento militar, pero realmente los que los frenan, incluso con tiroteos en Fajarauza, en la Bacín y otros sitios, son los anarquistas, ¿no? Federica Montseny estaba en Granada, iba a dar un meeting en una gira y casualmente el momento de la Sanjurjada le pillaba en Granada. Ella estuvo presente en la Casa Carmela, que fue cuando, bueno, estaban las familias de Donato Gómez y de Mariano Cañete pues llorando, ¿no? Y ella habla un poco de ello. Anteriormente había estado en un pleno de la CNT granadina donde Donato y Mariano estaban vivos y estuvieron presentes, y bueno, Federica Montseny pues habla de todo ello, ¿no? Después del momento de la Sanjurjada, a pesar de que la CNT consigue evitar el golpe en Granada, las autoridades republicanas hablan del pueblo en general y se siente defendido por el pueblo en general, pero inicia una represión contra la CNT, una maniobra un poco de contrasentido, mientras que al conde de Guadiana, que había sido el que había matado a uno de estos obreros y que por lo visto estaba a favor era el que encabezaba el golpe militar en Granada, sin embargo este hombre es puesto en libertad, ¿no? Obviamente hay nuevas huelgas generales para protestar contra esto. También es verdad de que la Casa Carmela, que es donde se reunían los anarquistas, aparte de otros locales sindicales, pues había sido clausurada, y Francisco Maroto, que había estado también en las luchas, es detenido y además torturado en las cárceles, que el periódico El Defensor de Granada, que no era anarquista, era, digamos, republicano, simpatizante de los socialistas, pues ellos estuvieron presentes en la comisaría y vieron que maltrataban a Maroto, ¿no? O así lo cuentan ellos en sus noticias. Y hay también pues una huelga de tabernas, de bares, taxistas, ferroviarios, y una huelga general para pedir la libertad de Maroto y otros anarquistas. Había unos 120 de ellos detenidos, aunque el que más tiempo pasa en la cárcel es Maroto, y también pidiendo la apertura de Casa Carmela y estos sitios, ¿no? Al final lo conseguirán, ¿vale? Habrá una huelga general posteriormente a la Sanjurjada, y aparte de que el conde de Guadiana es procesado, pues también digamos que los anarquistas pues dejan de sufrir tanta represión y se cambia de gobernador civil. En la época de la Segunda República el gobernador civil tiene muchas fuerzas represivas, ¿vale? Tiene autoridad para meter a personas en la cárcel hasta que se resuelva su juicio, ¿vale? Aquí tenemos un bando del gobernador civil en la huelga de octubre 31, porque hubo otra huelga general en este mes, en el año 31. A la derecha pues tenemos un escrito del sindicato de la construcción este es del sindicato de la madera de la CNT, donde está afiliado Francisco Maroto, y él, cuando se va a Salamanca pues a trabajar y a organizar un sindicato de la CNT, el gobernador civil de esa provincia de Salamanca se idea un invento, o sea, un proceso bastante torpe pero efectivo, que el gobernador de Salamanca dice que hay que procesar a Maroto porque el sindicato de la madera de Granada, de la CNT, le ha denunciado porque se ha llevado dinero de dicho sindicato.
obviamente cuando el sindicato de la madera de la CNT en Granada se entera, lo niega. Incluso celebra una asamblea para aclararlo todo y apoyar al propio Maroto. Efectivamente, Maroto es absuelto, pero durante el proceso judicial es trasladado de Salamanca hasta Granada, de manera que el Gobierno Civil de Salamanca se quita de un problema de en medio. Hablan en este juicio, hablan obviamente de todos los antecedentes penales de Maroto, que son bastante activos durante la dictadura. Esto es un mapa del asesinato de Miguel Illescas. Esto está en el proceso judicial que existe contra el policía que le mató, ¿vale? Ahí está el Marqués de Falces. El punto de la izquierda es donde disparó el policía. Estaba todo en el Marqués de Falces. Cuando le dan el alto, porque estaban pegando carteles y ellos no querían que pegasen carteles, convocando la huelga del 31, la huelga general, creo que era de octubre, no, era de julio, pues ellos no hacen caso y huyen por calle Elvira hacia Arco del Triunfo. La policía dispara en la esquina entre Marqués de Falces y calle Elvira y alcanzan a Illescas allá en este punto de la calle Elvira, ¿no? El número 102 de la época. Esto es una foto de la FAI en Vélez de Bernodalla, aunque esperamos que muchos de ellos son también de Motril, que también eran muy activos, ¿vale? Esta foto se ha conservado, me enteré yo, por un historiador joven de Motril, o creo que de Vélez. Se escondió en una botella de cristal para que no lo encontraran los fascistas después de la represión, y de entonces ahí se ha conservado. Cuando en el año 90 o el 2000 parece ser que se sacó y se publicó, ¿no? Yo esta foto, sin embargo, lo conseguí gracias a la CT de Motril, que me lo pasaron, pero vamos, que viene de esta historia de la botella, de la familia, ¿no?, que conservó esta foto. Pues anarquistas relacionados con la FAI y la CNT en Vélez de Bernodalla hemos contado por lo menos más de 92 miembros, ¿no?, solamente en Vélez. Esto es un manifiesto de la CNT de Granada, una de creo que de la huelga. Esto es los locales de la CNT y de los anarquistas en el año 33, en mayo de 33. Pues vemos el señor de la construcción, que está en este momento en San Nicolás, en San Matías. Luego aparece la dirección del secretario, Ramiro Muñoz García, es el hermano de Antonio. Pues el señor de construcción de carruaje, de artes blancas, textil, febril, de la piel, el centro libertario, que está donde la asociación local de Granada, el local principal estaba en la calle de la Colcha, número 12, el centro libertario de la calle Hornillo de Cartuja, una taberna Salinas que hay en la calle Molinos, el Ateneo Cultural del barrio de San José, el señor de transporte, de la distribución, de la electricidad, ya hemos hablado de la asociación local, ¿no? El ferrocarril, los jardineros, la Juventud Libertaria, que está en recogido número 6, el sindicato de la madera, el del metal, el sindicato de las mujeres sastras, que llevaba Concepción Robles Guzmán, el sindicato de los vendedores ambulantes, de campesinos, y el centro de estudios sociales en tránsito de San Juan de Dios, ¿no? Existían en realidad otros locales, ¿vale?, como en la plaza de Humilladero, número 6, que era el de los pastores y vaqueros, por ejemplo, ¿no? Pero también, no se ve en este papel, se ve en la hoja anterior, también había una escuela racionalista de la CNT que estaba en la calle Elvira, número 82, creo. Estaba. Bueno, esto es un atentado contra un poste eléctrico. Durante las huelgas, para causar ese ambiente de huelga, solían cortar las luces y muchas veces pues ponían pequeñas bombas en los postes para hacer apagones, ¿vale? Aquí vemos una foto de unos postes reventados por esas bombillas, por esas bombas, y según en el juicio, en la diligencia, se dice que encontraron este sello de la Juventud Libertaria, cuando aún no existía la Juventud Libertaria en España, pero sí existía el grupo a nivel local en Granada, ¿no?, la Juventud de Educación Libertaria, que ellos son los que impulsan, dan la iniciativa de crear la Juventud Libertaria en todo el país, ¿vale? Pues según ellos se encuentran este bono pues al lado de los postes, ¿no? Bien, esto durante la Sanjurjada que hemos comentado antes, cuando muere Donato y Cañete. En el mundo gráfico hay una reproducción de la carga de poesía contra los manifestantes
que cuando se peleaban contra el conde de Guadiana, ellos en realidad no buscaban el conde de Guadiana, lo que estaban haciendo era incendiar el casino cultural porque lo consideraban como el local de los burgueses, de los vicios y de la perfidia. Les gustaban quemarlo, lo hicieron varias veces, y aquí pues, mientras estaban incendiando, pues la Guardia Civil pues carga contra ellos, ¿no? Y aquí pues la Guardia Civil dando una carga en Bovevado, ¿vale? Se refiere a Puerta Real, que es donde estaba el casino, la acera del casino, y para evitar que los grupos incendiaran el casino. En realidad ya lo había incendiado, incluso la parte de atrás y alguna cosilla más. Este Manero Cañete, no existe ninguna foto de él, ¿vale? La casa del conde de Guadiana, que cuando el conde de Guadiana empezó a disparar, obviamente fueron a por él, ¿vale? A su puerta y a intentar meterle fuego, pues sin mucho éxito. Estos son pues la parte trasera, lo que vemos a la izquierda es la parte trasera del casino cultural, ya estaba ardiendo. Y después de la muerte de Mariano Cañete y de Donato Gómez, la noche posterior a su muerte, los anarquistas bastante enfadados deciden meterle fuego a la iglesia de San Nicolás, aparte de otro centro religioso, ¿vale? Como sabéis, la iglesia de San Nicolás se ha llevado muchos años en reparar, ¿no? En que había sufrido un fuego muy importante, pues aquí tengo una foto de cuando estaba bastante destrozada, ¿no? En realidad durante el franquismo es reparada, pero realmente la iglesia no es realmente ocupada ni lleva a actividad, ni se invierte gran cosa hasta los últimos años, ¿no? Que ya se ha arreglado. Aquí tenemos un escrito del señor de la construcción de Granada. Quiero recordar que esto es de un conflicto. Sí, pues el señor de la construcción de Granada muchas veces hacía topes. Iba a casas que estaban en ruinas, las reparaban y luego iba al dueño a pedirle que le pagasen, ¿vale? Sin más. En verdad esto era medio legal realmente, porque por una serie de desgracias humanas que se habían producido muchos años antes en Granada, existía una ley en Granada que obligaba a los dueños a tener las casas bien, a tener arregladas, que no se caigan para matar gente, que era lo que ocurría. Entonces cuando veían una casa en ruina, ellos sin esperar que el ayuntamiento diga nada, ni el propietario, trabajaban, lo arreglaban y iban a pasarle factura después al propietario, ¿vale? El propietario rara vez denunciaba. Casos como estos es muy difícil que lo denunciasen, ¿vale? Y así con esta estrategia el sindicato de la construcción pues solucionaba parcialmente el problema del paro en Granada, ¿no? Pues había trabajo, ellos buscaban trabajo y se ponían a hacerlo. También ellos se encargaban de realizar trabajos municipales para el ayuntamiento. Ellos se ofrecían, el ayuntamiento hacía concursos y ellos como sindicato se ofrecían dentro de ese concurso para realizar obras. Hicieron muchas, entre ellas muchos pavimentaciones, lo que es el suelo de una parte del Paseo Triste de la época, de la carrera del Darro, así como de la cuesta de Chapiz, lo hicieron gente de la CNT, ¿vale? Aparte de muchas obras, de acequias y de cuestiones. A la derecha vemos un escrito del Sindicato de la Madre de Granada dirigido al Comité Regional de la CNT, o hablando de sus cosas, ¿no? Está firmado por Ricardo Zapata, que era el secretario en esa localidad. A la izquierda tenemos un folleto de Francisco Crespo, que es un manchego que vivió en Granada y durante su militancia en la CNT de Granada pues publicó este folleto en Madrid, porque él era muy amigo de Federico Montseny y de Federico Urales, y bueno, pues sabía escribir bastante bien, era del ámbito cultural libertario, de los intelectuales, por decir una forma. Y bueno, pues este folleto, sin embargo, aunque fue publicado en Madrid, está muy influenciado por su experiencia en Granada, ¿vale? Aquí, bueno, pues es mejor leer su contenido. A la derecha no es Francisco Crespo, a la derecha es otro militante destacado de origen malagueño, que es Antonio Morales Guzmán, ¿vale? En Granada tuvo varios trabajos, pero vamos, generalmente fue zapatero y además trabajaba al lado del local principal de la CNT. Aquí algunos recortes de prensa. A la izquierda vemos del periódico de la publicidad. Aquí habla básicamente de un choque, un enfrentamiento, una batalla campal pequeñita que hay entre estudiantes católicos y anarcosindicalistas que estaban trabajando en unas obras, ¿vale? Sacan una virgen y dan viva Cristo Rey y otras proclamas de derechas. Los anarquistas responden con viva la anarquía y tal, y parece que se han enfadado los grupos y se enfrentan, ¿no? Y claro, los estudiantes acaban en el hospital y los anarquistas acaban en comisaría, ¿vale? Entre ellos pues vemos aquí que está Maroto, no sé yo si se ve mucho aquí, aquí está Maroto, ¿no?
hay que comentar que Maroto era para la época alguien bastante grande, y los compañeros de Maroto pues eran gente de la construcción, gente pues fuerte, porque estaban acostumbrados a trabajar, y los estudiantes, bueno, serían unos chavalines, pues no, parece que eran grupos de 40, 50, y los anarquistas serían 10 o 12, pero claro, estaban más curtidos estos últimos, y bueno, eran bastante. Aquí pues una carga de la Guardia Civil contra los anarquistas en Durcal, pues Zarco, Alcántara, Maroto da un mitin en este pueblo, y cuando se dirigían a Cobíjar, pues digamos que las muchedumbres van a despedirse de ellos. Le gustó bastante el mitin por lo visto, y el alcalde que era socialista estaba muy enfadado, ¿no? Porque sentía miedo de que la gente arrebatase la fuerza en el pueblo. Pues bueno, parece que dio orden a la Guardia Civil de cargar contra las masas, ¿no? Y hubo heridos entre los niños, mujeres y esas cuestiones, ¿no? Y aquí vemos también una huelga que se produce en 8 fábricas de Granada que había en el Albaicín. Son fábricas de mujeres, ¿vale? Parece ser de que estaban en los alrededores de lo que hoy es la Huerta Carlos, ¿no? Que se llama. Estaban por esa zona. Bueno, esto ya he comentado. En realidad se puede comentar muchas cosas. Aquí hablo que en el año 32, en noviembre, hay una campaña en que de los anarquistas en el Albaicín empiezan a destrozar las cruces estas que hay en el barrio, ¿no? Que están ahí como iluminando. También pues las figuras que hay en los altillos, una especie de subida. El ilustrador, bueno, el profesor de la universidad Rouza, el barrio Rouza, pues habla mucho de esta campaña. Hay mucha huelga de solidaridad en el año 33 con la otra CNT del país por la detención de Durruti y su extradición en el barco Buenos Aires, ¿no? El conflicto por casas viejas, la huelga nacional de ferrocarril. Esta huelga de solidaridad son muy fuertes, pero desgastan mucho a la CNT a nivel local, ¿vale? Porque el éxito dependía de otros sindicatos, no de Granada, y claro, cuando se complica el problema a nivel nacional, aquí a nivel local se va debilitando. La CNT en Granada toma una posición en una polémica interior de la CNT y de la FAI. En el movimiento anarquista hay una polémica entre el movimiento trentista y los partidos de la gimnasia revolucionaria, básicamente entre anarquistas más radicales o más agresivos por hacer huelga y conflictos e insurrecciones, y los trentistas que hablan de más preparación, más esperar, más planificación. Pero esa postura fue muy poco seguida por el pueblo, porque claro, era como una especie de reproche a las insurrecciones, no solamente de los anarquistas sino del pueblo, que se estaban produciendo en muchos pueblos de España, y desprestigiaba a estos críticos, ¿no? Entonces el trentismo quedó en minoría, y la verdad es que en el caso de Granada la CNT y la FAI apoyan atacan a los trentistas. Hay una expulsión de los trentistas, ¿no? Al principio no se da la expulsión, pero años después sí. Sin embargo, algunos de los líderes de la CNT en Granada, por llamarlo de una forma, gente más destacada, algunos de ellos como José Alcántara y Julián Nogueras, ellos toman partido por los trentistas, ¿vale? Es entonces cuando empezaron a tener mucha fuerza en la CNT de Granada, pues Francisco Maroto, que ya era conocido, el abogado Benito Pavón, José Zarco, Evaristo Durral Bakunin, Tito, Francisco Crespo, Antonio Moreno Guzmán, Eduardo Gallego, que era el que lleva el kiosco de prensa libre en Plaza Nueva, que era un kiosco anarquista que había, Amado Pérez, Francisco Sandrina, Rosillo, La Feria Robles, Francisco Burgos, muchos de ellos, ¿no? Hay también una debilidad por una escisión también que se produce por el Señor de Artes Blancas. Hay una parte del Señor de Artes Blancas que sigue la CNT, pero la mayor parte de ellos se van porque ven que hay mucha represión contra la CNT por parte de los gobernadores civiles, y se dan cuenta que si no tienen sus siglas, pues pueden hacer lo mismo, pues sin tener tanta represión, ¿no? En los pueblos pues hay mucha presencia de la CNT, pues Maracena, Pinos Puente, Motril, Vélez de Bernadalla, Pino Genil, Órgiva, Najarón, Ancha de Cenes. También en otros pueblos hay una presencia notable, aunque no tan fuerte, como en la Granada, Peligro, Huéscar, Durcal, Agarinejo, que además son muy del trentismo, Agarinejo. Aunque también quieren, ellos lo que quieren es que todos estén juntos, ¿vale? En el caso de Agarinejo. Hay una presencia discreta pues en otros pueblos como Baza, Guadí, podemos decir otros más, ¿no?
En otros pueblos como Isnayó es muy curioso porque hay una fuerte presencia anarquista, pero casi todos siguen dentro de la UGT porque no quieren producir una división de movimiento obrero local, ¿vale? Hay solamente un local, una sociedad obrera, y no quieren hacer una división, pero siguen colaborando mucho con la CNT a pesar de seguir en la UGT. También el Padul le pasa lo mismo, en el pueblo de Padul pasa lo mismo. Hay otros casos, bueno, lo que hemos dicho también de los topes de la construcción, la huelga en el sector textil, de la construcción, de metal, en la fábrica de castaños que está en el Paseo de la Bomba, en los bares, etcétera, ¿no? Hay que comentar también que hay una campaña a nivel provincial de asalto de ayuntamientos para destituirlos y hacer dimitir a los alcaldes, ¿vale? Y muchas veces pueden ser asaltos masivos de 200, 300 trabajadores o vecinos, o puede ser una docena de ellos contra todo el ayuntamiento, que son 5 o 6 personas, y ellos, como saben que el sindicato tiene el apoyo de la población, pues no pueden hacer mucho más. Obviamente lo hacen destituir, dimiten, pero claro, obviamente al mes siguiente siguen, ¿no? Porque el reconocimiento legal viene del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Que los vecinos pues dejan de pagar impuestos, no tienen obligaciones con el ayuntamiento, y bueno, es una campaña que tiene también bastante gracia, ¿no? Ocurre en sitios como Pino Genil, no sé si, creo que en Duda también ocurre, hay varios pueblos. Desde la Gran Secretaría de la Juventud Libertaria, como hemos comentado, hay un comité por presos muy fuerte. También participamos en la campaña de pro-amnistía que hay en toda España. Pero llega el avión negro y la represión, que ya se había iniciado anteriormente, pues sí continúa. Incluso se intensifica, ¿no? Se clausura los locales y lo que es la CNT y la FAI. Bueno, la FAI ya estaba, pero la CNT pasa a la clandestinidad. De manera que a nivel oficial, pues no existe, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo actividades, ¿no? Y bueno, pues en caso de Grano pues se ven algunos atentados contra edificios y materiales, ¿no? Rara vez contra personas, casi nunca lo hacen. Sin embargo, siguen habiendo conflictos de vez en cuando. En el verano del 34 pues podemos ver la huelga de campesinos en Andalucía, que tiene mucha repercusión en algunas partes de Granada. Conozco un caso destacado en Maracena, donde básicamente la huelga, que está muy impulsada por la UGT, sin embargo Maracena lo lleva básicamente la CNT, porque allí la UGT es bastante débil, ¿no? Hay otras huelgas durante el verano negro entre los taxistas, los ferroviarios, pero en general la fuerza está muy limitada. Hay un atraco en la calle San Antón que se atribuye a los anarquistas. Hay varios libros de historia local en Granada de la delincuencia, de grandes hechos y tal, y habla de este atraco contra la tabaquera en la calle San Antón, y que parece que habían sido anarquistas. De hecho, el Mundo Gráfico, estos periódicos señalan a Quesada y otros destacados militantes anarquistas locales y de Maracena también como los autores del atraco. Sin embargo, hemos podido ver en los juicios que realmente ellos salen absueltos y se condena a otros delincuentes comunes como los autores del atraco, ¿no? Pero podéis ver en los libros que aparece como una acción anarquista, ¿no? También hay otros grandes hechos. Durante el kiosco de Prensa Libre era muy acosado por la policía, y en una de ellas 2 policías se llevaron detenido al que llevaba el kiosco en ese momento, que no era Francisco Eduardo Gallego, creo que era un tal Manuel Vargas, quiero recordar. Se lo habían detenido, pero claro, en el kiosco había otros militantes y a uno de ellos pues sigue a la policía, y cuando uno se distancia del otro para hacer una labor, no sé si comprar algo más, no se sabe, este policía se queda suelto, se queda solo con el detenido, y los otros 2 aparecen que están armados y le meten un tiro, le asesinan y consiguen liberar al preso, ¿no? Al detenido. Este es el nombre del policía que fue asesinado, el guardia de seguridad, Enrique González Ibáñez, ¿no? A la derecha vemos una estadística que es del año 35 de la FAI. La FAI se da cuenta que la estrategia de la Revolución Revolucionaria es una estrategia equivocada, y que lo que hay que hacer son estudios de la revolución para llevarla bien. Entonces hacen estadísticas de todas las ciudades, pues de las cosas que hay que hacer. Mencionan los grupos de la FAI que hay en ese momento. Aquí aparecen 4 grupos, casi todos ellos pequeñitos. La FAI funciona sobre todo por influencia, ¿no? Pero aún así, para ser la FAI de Granada son poquitos en estos momentos. Esto se ve que en el año 35, cuando hay pocos.
aquí se hacen comentarios del pueblo. Aquí se habla de las escuelas que existen, si son anarquistas, la iglesia, etcétera, etcétera. Aquí se habla de los policías y militares que existen y cuáles son sus armas. Pues en el caso de que se produzca un enfrentamiento, pues conocer bien al enemigo, ¿no? Aquí, pues debajo, sí, esto creo que las fuerzas políticas que existen, básicamente. Y aquí pues hablan de los caciques locales, ¿no? La página de atrás también habla de los sindicatos existentes. Ellos hablan de los UGT, de la CNT y del sindicato de Artes Blancas, ¿no? Esto es un folleto que encontraron en Isnayó, entre gente de la CNT de locales, ¿no? Jesucristo, mala persona, ¿vale? El autor es republicano, Augusto Vivero. Este hombre es republicano. El folleto, la verdad es que es bastante gracioso. Aquí esto es una causa, un juicio contra los anarquistas en Inayó por colocar una serie de bombas, o eso dicen, y hay un registro a uno de ellos y encuentra en su casa una pequeña biblioteca libertaria, ¿no? de uno de los militantes. Se cree que en realidad era del grupo, pero que como no tenía un local propio, pues lo tenía este hombre o lo estaban guardando durante el proceso, ¿no? Y la verdad es que tenían libros marxistas, de literatura social y tal, pero obviamente también tenía muchos anarquistas, sobre todo de la época, ¿vale? De esos momentos. Los anarquistas en Granada también tienen una gran actividad por el tema de las cárceles. Pues aquí, bueno, pues vemos una cena, en la cena de Navidad, ¿no? Dentro de la cárcel, pues se ponen a bailar, a hacer sus festejos los presos, ¿no? Aquí cuando la amnistía se lleva a cabo en el 36, pues van todo el mundo a la cárcel. A esta que ha sido, que son de la fachada, está de la fachada, ¿no? Si lo veis, ¿vale? Pues aquí viene pues, a sacar los presos que han sido amnistiados, ¿vale? Estos son los atracadores de la calle San Antón, ¿vale? Aquí está Antonio Quesada, es estos son pues, militantes así un poco menos conocidos. Antonio Moya López, este sí no tiene secretaría en este momento ni era muy especialmente destacado, pero es un hombre de acción realmente, y durante la guerra civil será alguien muy importante, ¿no? La muchacha pues de cara vara, pues bueno, pobrecilla. Sí, esta sí también es un poco conocida. Y es un meeting de la CEDA. En este meeting apareció un grupo de anarquistas a liarla, a gritarle a Gil Robles, que había venido a hablar, y Gil Robles lo desafía a subir a la tribuna, y cuando se disponen a subir encantados, no, otro día. Entonces, claro, hay peleas, de hecho hay heridos y todo, ¿no? Y bueno, pues lo que es la guerra civil en Granada, llamamos muy brevemente, porque ya llevamos casi una hora, más de una hora. Pues antes de la guerra hay que comentar que en el año 36 empieza a tener muchísima fuerza el movimiento obrero y en especial la CNT. Hay unas elecciones muy polémicas en Granada durante el mes de febrero, que se repite porque hay un pucherazo de la derecha, o así se las acusan, ¿no? En este caso ganó la izquierda después de la repetición de las elecciones. Y en general el nuevo gobierno republicano y local es muy poco represivo contra los anarquistas, lo que fomenta que crezcan con mucha facilidad. Las derechas se ven muy amenazadas y ven como también empieza a disputar seriamente la fuerza en el campo a la UGT. En el 36 empieza a haber una gran fuerza de la CNT en los pueblos, poco a poco. Hay varios conflictos también, nuevamente la construcción, la metalúrgica, también en las minas de oro de Lancha de Cenes, que en estos años aún seguía funcionando, lo que es Cena de la Vega. Y bueno, como ven la derecha que el movimiento obrero se le está echando encima, ellos pues durante muchos meses, de febrero del 36, puede que incluso antes, bueno, en realidad durante toda la Segunda República siempre había ocurrido lo mismo, pero ya en el 36 se dan cuenta que tienen que hacer un golpe de Estado bien hecho y que además con el fin manifiesto de exterminar a todas las personas que tengan ideas contrarias a sus privilegios, ¿no? Y es cuando pues se da la guerra civil en España, bueno, lo que es el golpe de Estado, que fracasa, ¿no? Porque fracasa en muchas ciudades. En el caso de Granada no fracasa del todo, y se debe en gran parte por la pasividad del Ayuntamiento de Granada, que confía en la autoridad militar, que realmente que era sincera. Ellos el que estaba al mando aquí en Granada había recién sustituido a otro que sí era conspirador,
Y este hombre, aunque era amigo de Franco, veía el movimiento obrero tan fuerte en Granada que tenía miedo y no quería salir. Y cuando el ayuntamiento le preguntó cuál era su parecer, él habló con sinceridad que no quería echar a los militares a la calle. Pero los suboficiales y sus subalternos no estaban de acuerdo, querían echarse a la calle sí o sí, aunque hubiese poco efectivo en esos momentos. Había unos 500 militares, 600 militares en Granada porque era la época de las vacaciones, era verano. ¿Qué pasa? Que deciden hacer una estrategia, que es ocupar los lugares estratégicos, fingiendo de que iban a defender la Segunda República de un movimiento subversivo, monárquico contra el régimen, ¿no? Pues salen con las programas republicanas, las banderas, en sus primeros escritos, en su propia prensa, hablan de defensa de la República, sin ningún pudor, ¿vale? Y la gente pues no se le echa encima por eso, porque no está confundida realmente. Con todo, especialmente los anarquistas no confían en los militares, y ellos van al ayuntamiento a pedir armas porque creen que es un momento subversivo contra ellos, contra el movimiento obrero. Y además están viendo que han ocupado el Polvorín, el Aeródromo, el ayuntamiento, y poco a poco se está haciendo con el poder. Y ya los trabajadores se están dando cuenta y se producen algunos tiroteos en el centro de la ciudad, que son muy débiles. Al final, se quiera o no, el ayuntamiento no reparte armas, posiblemente porque no puede. Las armas que habían sido incautadas durante años anteriores estaban en los cuarteles que controlaban los sublevados, y obviamente los militares no iban a entregar sus armas. Entonces, pues como no hay la clase trabajadora realmente está desarmada, no puede enfrentarse al golpe. Los pocos que pueden hacerlo con muy malas armas se recluyen en el barrio del Albacín y del Barranco del Abogado, con muy pocas armas, hay que decirlo. Y ahí pues intenta resistir y lo consigue con éxito durante varios días, hasta que se le acaba la munición y los militares, viendo que no pueden penetrar en los barrios, empiezan a cañonear desde afuera, desde lejos, desde la Alhambra o con aviones. Y viendo que no pueden alcanzar al enemigo y que se les están acabando las municiones y hay un ultimátum, los anarquistas, los más comprometidos, deciden huir por el monte, por lo que es Sacromonte, también por San Miguel Alto, pero por un lado, porque había otra batería, había otro cañón militar por esa zona, por la parte de Aza Grande, por ahí cerca, ¿vale? Y bueno, después del síntesis del vecino, pues lo que ocurre, bueno, aquí tenemos algunos dibujos y fotografías de Ideal. El de la izquierda es de la historia de la cruzada española, que es un libro de historiografía franquista, pero que admiran la resistencia de anarquista para elogiar que la lucha en Granada no fue fácil, ¿vale? Y bueno, realmente no fue fácil. Cuando se entrevista a los franquistas 30 años después, empiezan a decir que es que cuando se intentaba entrar, pues salía bastante mal, ¿no? A la derecha se ve desmantelado, pero aquí había una barricada, ¿vale? Y la casa está destrozada, recibe un cañonazo que ha entrado por la ventana, no se ve tan afectado, pero por dentro está destruida. Con todos los cañones tampoco eran los mejores, que lanzaban. Esto es el ayuntamiento de Granada, con la artillería también posicionado. Llegaron a disparar al ayuntamiento con varias ametralladoras, pero parece ser que no dieron ningún cañonazo, pero vamos, que lo cogieron a todo. Y aquí vemos una de la Alhambra con el cañón, ¿no? Este fue el que más cañoneó el ABC. Ya durante la guerra civil, los anarquistas, pues muchos de ellos vienen de los pueblos de granadinos, otros vienen de Alicante, de Murcia, Almería, y una gran mayoría también viene de Granada capital, ¿vale? De Oviedo. Pues aquí vemos pues un manifiesto hacia los campesinos, aquí un pleno de la CNT en la Revolución de Granada, pues aquí los sindicatos de los pueblos y los delegados que vienen y tal. Aquí está Vizcaíno, que es un viejo militante aquí conocido, está Cojillo. Y bueno, pues habla un poco lo que fue aquí la guerra civil y la revolución en Granada, ¿no? Maroto se fue de Granada porque estaba muy perseguido y se basaba la vida de la cárcel, pues se fue a Madrid y desde Madrid se fue a Alicante y allí encontró trabajo. Cuando estalla la guerra civil, él está dentro de la cárcel de Alicante. Poco después es liberado y ahí participa en algunas luchas locales de Alicante para derrotar a la sublevación, y con un pequeño grupo de unos 120, 150 personas organiza la columna Maroto, que marcha hacia Granada. Durante su marcha se va encontrando con muchos refugiados de granadinos que han conseguido escapar de la ciudad
y se va integrando en la columna, que son como los milicianos anarquistas de Granada. Como todos sabemos, pues hay una gran matanza en Granada y en La Vega también, bueno, en muchos sitios, incluso en Huéscar. Hay muchos pueblos graninos que en realidad toda la provincia de Granada pasa a manos de los sublevados. Lo que pasa es que el pueblo, días después, o los milicianos, los que van ocupando uno a uno los pueblos que han sido tomados por la Guardia Civil, ¿vale? Y bueno, pues esto que hemos comentado, ¿no? Se crea la Asociación Local Provincial de Granada. Como los granadinos de la capital no están en Granada, pues se le encarga la tarea de organizar la asociación provincial, ¿vale? Que ya existía, pero bueno, ahora se empieza en ello. Está el grupo de los niños de la noche, que surge básicamente en el Avecín para facilitar la evasión de los muchos graninos que estaban dentro de la ciudad y que querían huir porque estaban comprometidos y estaban en peligro de muerte. Y los niños de la noche están básicamente dentro de la cuna Maroto, ¿vale? Tenemos varios testigos y varias memorias de gente de los niños de la noche y siempre aparecen en la cuna Maroto. Y muchas veces el final es el Puntal de la Morena, cerca del pantano de Kentar, que eso era la posición principal que había tomado la columna Maroto y su principal conquista. La columna Maroto había conquistado muchas zonas, pero entre ellas la principal fue lo que hoy en día es el pantano de Kentar, que era un frente muy amplio que estaba ocupado no por guardia civil, sino por soldados, por militares sublevados, y la columna Maroto consiguió derrotarlos, ¿no? La obra colectivizadora, que fue irregular en la provincia, en algunos sitios como en algunos pueblos como los rodeos en la Sierra de Baza, pues esto, el comunismo libertario era natural, porque ellos ya lo practicaron, incluso en el franquismo siguieron con una práctica muy parecida, sin dinero y con todo en común, en trabajo compartido, estas cuestiones. Y en otros pueblos pues tuvo que hacer mucho la CNT para hacer el comunismo libertario, pero obviamente en zonas como Baza o Guadix la revolución tuvo que ser muy parcial, porque se tenía que entender con los republicanos, con los comunistas y con los socialistas, ¿no? Que también tenían bastante fuerza. También las problemáticas políticas, por el control de los consejos municipales. La gente quería una proporción de afiliación, mientras que los otros no querían otro sistema para tener ellos más fuerza. Y bueno, empieza a haber con el tiempo una campaña antianarquista en el bando republicano, sobre todo del Partido Comunista, que se centra contra Francisco Maroto, que llega a ser condenado a muerte, solo que gracias a la labor que se realiza, una campaña muy fuerte que se consigue que se salve. Hay un incidente en Almería, en un meeting, en que Maroto, las conclusiones, se la lleva al gobernador civil, y criticando la labor del gobernador civil, que había ultrajado a los refugiados de Málaga después de la ocupación de la ciudad malagueña, y los hechos de la carretera de la muerte de Málaga a Almería, pues parece de que realmente el gobernador civil maltrató a muchos refugiados, y en un mitin de la CNT lo criticó y llevó las conclusiones al gobernador civil, Gabriel Morón, y hubo ahí una discusión. Y parece ser, bueno, hay muchas leyendas, pero el caso está que Morón denunció a Maroto, le apresaron de mala manera, y bueno, pues hubo un caso, el proceso jurídico duró casi un año, y bueno, llegaron a condenar a muerte realmente al final, solo que fue liberado poco después por una contracampaña. Otros migrantes como Alberto Torralba también es denunciado, ¿vale? Por otros soldados simpatizantes de los comunistas, pero ya cuando él se fue destinado a Aragón. Alberto Torralba era comisario cuando se tomó Teruel, ¿vale? Él cuenta que estaban todos enfermos de sarna, él mismo también. Y bueno, durante la guerra pues hubo periódicos, Hombres Libres, Nervios, etcétera, ¿no? Y un cartel de la cuna Maroto. Este es Francisco Maroto. Este es un niño que se va con los niños a la noche. Vemos el coche que es de la cuna Maroto, ¿vale? Hay una entrevista al niño, ¿no? Hay un reportaje sobre él. Este es el Puntal de la Morena. Hoy en día está inundado por el pantano de Kentar, pero antes el pantano no existía. Lo que había era un riachuelo, aguas blancas, que continuaba de aquí, se queda por acá. Y en los días de lluvia era muy peligroso porque había una crecida muy grande que se llevaba por delante todo lo que estuviese habitado por la zona, ¿vale? Pero bueno, hoy en día pues el Puntal de la Morena es así, ¿vale? Parece que el Maroto se resuelve por esta parte que está hoy en día privatizada. Estos son milicianos del pueblo de Maroto, que esto es Hombres Libres. Portada de Hombres Libres, esto lo encontré en Ámsterdam, siempre lo voy a encontrar en blanco y negro, pero en Ámsterdam hay un original. La revista Nervios,
que era la revista de la Cuna Maroto, mientras que esto es de la CNT de Granada, es de la CNT de Granada en la nivel provincial, esta es de la Cuna Maroto. Un partido de fútbol que organiza la CNT de la FAI en Motril, los Leones Rojos contra los Agrichos de la Libertad. Estos son los medios revolucionarios que había en la Armada de Granada. El más importante de ellos era el colectivizado, tanto por la CNT como por la UGT. Aquí en Alhama se llama muy bien. Esto es el Tajo de Alhama de Granada, que es muy bonito, ¿no? Y abajo están los molinos que están abandonados. Creo que este año se ha empezado a restablecer, se han arreglado los molinos. Aquí hay un riachuelo, con ese río pues funcionan estos molinos, ¿no? Y ahí pues se hacen varias cosillas en estos molinos. Un congreso de Andalucía que se celebró en Baza. Aquí hay muchos regalos granadinos. Esto es el Hombres Libres, que da un ejemplo de revolución, de colectivización anarquista en Granada. Esto es, creo que es la colectividad de los Bernabeles, que está por la zona de Guadix, ¿vale? Era un campo muy grande que fueron colectivizados al modelo que predicaba la CNT con bastante perfección, ¿no? Bueno, como ellos querían realmente, ¿no? Y yo lo ponía como ejemplo para difundir esa idea. Existían varios casos, ¿vale? Pero este los Bernabeles fue elegido para hacerse un reportaje de cómo funcionaba en el Hombres Libres, ¿no? Y ya finalmente esta última diapositiva, pues digamos, bueno, ahora comentaré un poco de la guerrilla. Este es el periódico Ideal, el periódico fascista durante la guerra civil, y aquí hacía dibujos de Francisco Maroto, pero obviamente no lo conocía en persona, pues lo hacía un estilo Ideal. Aquí lo ponía como bandolero. Aquí cuando lo encierran en la cárcel durante la guerra, pues él tenía una radio, la radio Maroto, que llegaba a Granada capital. Él tenía tecnología para hacerlo llegar a Granada capital, porque había un trabajador de la radio en la CNT de toda la vida, y cuando es la guerra se ofrece a la columna para hacer un servicio de radio muy bueno, porque él tenía conocimientos técnicos. Y bueno, tenía mucha gracia porque Ideal no podía responderlo. De hecho, Ideal no censura a Radio Maroto porque no puede, porque todo el mundo lo está escuchando. Entonces lo que hace Ideal es responder a los comentarios de Maroto, ¿no? Y entonces pues hay una sesión musical según Ideal de Radio Maroto, que es él en la cárcel pues cantando sus penas de que no puede llegar a Granada porque está encerrado por los republicanos. Y aquí, bueno, pues en otro momento pues Ideal dice vamos a avanzar hacia Guadix a vencer a los republicanos. Y aquí pues se ve la trinchera avanzando los fascistas, ¿no? Y aquí está Maroto, que es un burro, ¿no? Con su radio. Arriba España, adelante, aquí tenemos al Maroto, ¿no? Y aquí otro chiste contra Maroto. Maroto es este hombre, se ve un poco mal, un camarero. Esto es un café asitano de Guadix. Y él dice que ponía, ¿qué 100.000 hombres ni qué niños muertos? Soy capaz de tomar todo el territorio granadino. Tomar solo, ¿no? Y claro, el camarero ¿lo va usted a tomar solo? En referencia al café, ¿no? Bueno, un chiste de toda época, ¿no? Y claro, bien, de la guerrilla yo siempre me remito mucho al libro de José María Azuaga sobre la guerrilla en Granada. Es un libro gigante, pero para mí es el que más me gusta. También hay libros sobre los hermanos Quero, de Jorge Marco, y bueno, del preso que estuvo en la cárcel con ellos, que es el que origina un poco la leyenda de los Queros. Y bueno, guerrilla anarquista en Granada hubo bastante. Pues los Olla Fría, también se habla de los Clares, pero hay una disputa si los Clares eran anarquistas o no, y tal, pero bueno. El Yatero, que era de los UGT, pero se pasa a la CNT posteriormente. Pero al final lo que ocurre es que casi todos los guerrilleros en Granada, antes de la llegada del comunista, este hombre, ¿cómo se llamaba? Se me ha olvidado el nombre, si es muy famoso este. Bueno, ahora lo diré. En la primera época, la guerrilla necesita alimentos, armamento y dinero. Y la única organización que existe después de la guerra civil es la CNT a nivel clandestino. La UGT está desarticulada. Y la CNT pues prepara pues muchos documentos para quien quiera salir de Granada y de España. Ahí hace una gran labor Vicente Castillo y Vizcaíno, que son los que falsifican documentos para que la gente que quiera salga de Granada. Ellos también hacen los salvoconductos. Pero mientras tanto, aunque a ellos no les gustaba mucho la guerrilla, entiende que están luchando como pueden. Y entonces ellos ayudan a la guerrilla, bueno, ellos y el sindicato, los de la CNT.
y ayudaban pues a quien sea, a los queros, a los clares, a los Ollafrías, a quien se acercara. Entonces ellos daban pues dinero, alimentos, armamento a quien lo pidiese, pero al mismo tiempo la guerrilla daba a la CNT armamento, dinero y lo que necesitasen para repartirse, porque había un reparto racional de los casos materiales que ellos tenían. Entonces eso es lo que hace que mucha gente piense que los queros eran anarquistas. No es tan fácil, eran varios hermanos. Uno en la guerra parece que se afilió al partido sindicalista, pero realmente el único que tiene una militancia un poquito real y de base es Antonio Quero, que era de la UGT. Los demás tienen una militancia muy parcial, ¿vale? Sí es verdad que el cuñado de ellos es Fermín Castillo, que era un militante de la CNT importante, y parece ser que por él pues tenía bastante contacto, y en la guerrilla pues fue algo fundamental su papel. Lo que pasa es que Fermín Castillo empieza a coger la desconfianza de la CNT en el franquismo. Hay una reunión en la Zubia en que le expulsan, pero llegan a un acuerdo porque Fermín Castillo lo amenaza con delatarlos. Entonces llega a un acuerdo de paz, y entonces la CNT empieza a formar a sus militantes y también la guerrilla de que corten contactos con Fermín Castillo, y lo único que realmente no hacen caso son los queros, porque Fermín Castillo era su cuñado, y esto tendrá repercusiones muy negativas porque en el 49 Castillo los delata a la policía, ¿vale? Y Castillo y otro militante, Miguel Contreras consigue escapar, pero parece ser que o bien los Clares o el Yatero, por petición de la CNT, incluso parece que con órdenes del exilio desde Francia, dan orden de que se detenga a Fermín Castillo porque se sospecha de él. Está 2 o 3 días en la sierra, es capturado, y están esperando a que haya una investigación, y Evaristo Torralba, que luchó con la Maroto y lo hemos visto varias veces, ¿no? El Bakunin, que era el secretario general de la CNT durante la Sanjurjada, pues este hombre no era muy activo durante el franquismo, pero todo el mundo le tenía como en referencia, ¿no? Como viejo militante. Y Torralba hace una investigación. Él tiene un topo dentro de la comisaría de la policía. El médico de la comisaría de policía del cuartel de Las Palmas era simpatizante de la CNT y era un poco su chivato, y por ese médico se entera de que efectivamente la policía había pagado dinero a Castillo para tratarlos, ¿vale? Entonces sí, dicen que coja y la guerrilla ejecuta a Fermín Castillo, ¿vale? Con todo llega tarde porque en 49 lo único que quedaban prácticamente en Granada son un puñado de guerrilleros, y con la muerte del último de los queros quedó bastante mal, ¿vale? Desde entonces la debilidad del movimiento anarquista en Granada pues se da con mucha fuerza y no se recuperará hasta la muerte de Franco prácticamente, ¿vale? Pues bueno, esto era un poco la charla. Dura bastante, una hora y media. Vamos a hacer un turno de palabras antes de nada, y ya pues hay muchas cosas que decir. Pues la tesis que yo estoy haciendo creo que va por 1500 páginas, pues bueno, hay muchas cosas que me tengo que callar, pero bueno, ya llevo mucho tiempo, pues creo que es vuestro turno por si queréis preguntar algo en concreto, ¿vale? Que hay mucha historia, hay muchas anécdotas que contar de un juez municipal anarquista que hubo en Maracena en el año 32, José López Mochón, y muchos casos estrambóticos, ¿no? Pero que bueno, sería muy eterno hablar de todos ellos. No duró mucho porque la Guardia Civil decía que aprovechaba el cargo para denunciarlos a ellos y de boicotearlos, ¿no? Entonces pues duró apenas un año el juez municipal. Bueno, pues ya está, otro turno. Pregunta. Perdona, esto de la guerrilla era... ¿alguien más hace nada? Sí, no, habla usted, ahora ya le pasa. Lo de la guerrilla, más o menos, ¿en qué época fue y en qué pueblo? ¿En qué zona? Prácticamente en el año 39 hasta el 49. Llega un comunista muy importante, Roberto se llamaba, que él coge a todos los guerrilleros que había en Granada y los junta de una guerrilla u otra. Pasa que hay enfrentamiento interno en la guerrilla, todo el mundo está descontento con Roberto porque viene de afuera y es muy mandón, y parece ser que también tiene estrategia sucia de reclutar gente. Los Yafía tuvieron que irse a la guerrilla porque parece que Roberto sabía que eran rojos y los delató a la Guardia Civil para obligarle a salir al monte, a la sierra. Eso es lo que se cuenta. Con todo, con el tiempo Roberto se verá muy presionado y él mismo se entregará a la policía dando bastante información, ¿vale?
Entonces, pero vamos, la guerrilla dura de 39 a 49 y está en varios pueblos, pero sobre todo pues la Sierra de Alhama de Granada están bastante activos, en la Vega granadina también, en la propia Granada capital, lo que es la guerrilla urbana de los Queros, y bueno, pues también algunas cuevas y tal. Hay otro guerrillero de primera época que es Antonio Raya, que también es muy activo en Granada y será algo muy importante, y él va afiliado entre Málaga y Granada, ¿vale? Pero digamos que lo que es las montañas estas de Huerto Santillán también son más activas. En la Pujarra no tanto como debería, pero también hay algo. Por Huejar Sierra sí hay. ¿Había alguien por ahí que responda antes que se levantó la mano, no? Bueno, has mencionado antes el movimiento anarquista en Valle de Lecrín, Durca, Padú, y quería preguntarte si en algún otro sitio hay también movimiento anarquista, porque ellos siguen iguales y no, que yo sepa ahí no había. En Valle de Lecrín no, pero había movimiento, sí, porque además se ve la gira de Zarco, de Maroto, de Alcántara y tal, son varios pueblos de Valle de Lecrín. Maroto, su padre, era de Restábal, y se sabe que parece ser que el Valle de Lecrín, donde la gente parece ser que tiene un poco más de fuerza, en Cosbíjar, parece ser. Pero bueno, también hay gente en Padú, en Dúrcal, en Iguala no he visto. No, en Restábal, Mergí sí hay algo. En Mergí sí hay, ¿verdad? Sí. Efectivamente, hay en varios pueblos. Con todo, hay que comentar que el Valle de Lecrín de la época, si te fijas los resultados electorales, suelen ganar a las derechas, incluso en la época en que ganan la izquierda, o hay mucha igualdad. Entonces es una zona un poco controlada por los sindicatos católicos y de los agrícolas. Con todo, hay algo de UGT, hay sociedad obrera sin adscripción, que son de izquierdas, es decir, de lucha de clases, y también hay algo de CNT. Y también quería preguntarte sobre esto ya del siglo XIX. Es que en Motril hubo un cantón en el año, creo que en 1873. Quería preguntarte si hubo influencia anarquista o tuvo algo que ver con el anarquista, participó o algo, que sabía algo sobre el tema. Hombre, los internacionales en muchos sitios, y creo que también en Motril, ayudaron a los cantonalistas. Pero parece ser que en el caso de Motril no tuvieron un papel muy destacado. Como sabéis, fue aquí un poco el caso caótico, porque bueno, cuando el cantón de Motril fue atacado por el cantón de Cartagena, el cantón de Granada quiere prestar ayuda al cantón de Motril, el cantón de Motril lo rechaza porque ellos son independientes y se bastan ellos solos y tal. Pues bueno, pues hay una serie de enfrentamientos, y ahí la Federación de la Primera Internacional parece ser que no está jugando un gran papel. ¿Vale? Sí, yo tengo una par de preguntas. Una es en relación a lo que decía el compañero de Huela. Es lógico que en el Valle de Lecrín o la Vega de Granada, por la estructura agraria de minifundio, pues existiera como más tendencia en realidad, lo veo un poco contradictorio, porque más tendencia a la derecha, porque el minifundista siempre fue propietario y por tanto conservador de cero. Y la pregunta es, y en las zonas donde hay más latifundio en Granada, que es Montes Orientales, o sea, de Ignayo hacia arriba, la parte más cercana a Córdoba y tal, donde existe olivo y donde, digamos, existe el trabajador sin tierra, me resulta curioso que no es donde más pervive el anarquismo y donde más se documenta, sino que es más bien en Pinospuente, Loja, que en realidad Loja es la última zona de la Vega de Granada, donde sigue habiendo minifundio. Me resulta como curioso, ¿no? Y eso en forma de pregunta, si tiene algún comentario que hacer o algo así. Y la segunda pregunta es respecto al Sagromonte. ¿Hay constancia de gitanos anarquistas en Sagromonte o con cierta actividad anarquista? Pues aparece uno mencionado por Feca Monseni como de Maracena, aunque yo creo que es de Pinos Puente, un tal José Heredia, que es un gitano anarquista de aquí de Granada. Vicente Castillo comenta que cuando se está dando el golpe de Estado en Granada, hay una gran manifestación desde el Jardín del Triunfo hasta el Ayuntamiento, está lleno de gente, y hay socialistas y anarquistas dentro del Ayuntamiento para pedir armas a la autoridad republicana, y cuando parece ser que se lo niegan, porque Vicente Castillo da la impresión de que hay hostilidad hacia ellos.
pues él comenta de que hay otro gitano que también dice que es de Maracena, que es pelirrojo y un poquito bajo, estatura media, bajo, y con pecas o algo así, cuenta, pero que es gitano y que era muy conocido, un hombre que siempre iba serio, que estuvo en el incendio del periódico Ideal también, este hombre. Y este hombre parece de que se enfadó mucho y quería coger al alcalde de Granada y tirarlo por el balcón del ayuntamiento. Y algo que los compañeros evitan, ¿no? Dicen, no, tranquilízate. Y Castillo comenta que este compañero, que era muy bueno, él habla con mucha admiración, pero no dice su nombre, posiblemente sea este José Heredia, pues este era gitano. Comenta que era gitano. Sí. Y algún caso también se comenta. La CNT en algún momento tuvo un secretario general también, ¿no? Que fue gitano. Marinet, pero él era de Barcelona, claro. Sí, en la CNT había gitanos, sí, pero hombre, no era mayoría, pero la CNT pues no acogía con hostilidad a los gitanos. Sin embargo, en su prensa se puede encontrar algunos comentarios un poco así folclóricos, ¿no? En que no somos gitanos danzarines para tomar decisiones sobre esto, ¿no? Pues así, pues, comentarios un poco ahí raciales, ¿no? Pero bueno, que en general la verdad es que no lo veían con hostilidad, lo cual ya es decir, porque realmente, por ejemplo, en los juicios que yo he consultado en la chancería, estos juicios, en la época existían muchos prejuicios contra los gitanos, pero muchos. La verdad es que lo que se ve en la prensa, sobre todo la libertaria, los tratan bastante bien cuando hablan de ellos. Los ponen como gente rebelde, básicamente. Sí. Nosotros venimos de Vila y allí hablando con la gente mayor, a mí me hablaron sobre la guerrilla que hemos hablado, pero era un guerrillero que le llamaban el torero, que por lo visto al final ya de todos los últimos años de la guerrilla, cuando hubo una batida muy grande de la Guardia Civil o algo de esto, y este hombre se partió la pierna o tal y lo dejaron los compañeros y fue ya cuando lo atraparon. Y después me dijeron que hubo una ley de que no tenían delitos de sangre, lo amnistiaron y se lo llevaron de la sierra a Jerez. Quería preguntarte si sabía algo de este... Yo he escuchado algo del torero, que creo que incluso, no sé si a lo mejor fue parte en un momento dado de la partida de los Queros, posiblemente. A mí me suena, pero muy vagamente. Eso, yo la verdad es que ahí lo estudio muy poco, porque considero que hay estudios muy buenos ya existentes, entonces lo que es mi investigación no lo he tratado mucho, la verdad. Entonces lo que yo sé de la guerrilla es parcial, lo que he leído de la memoria de Vicente Castillo y de lo poco que sé de Azuaga y de Jorge Marco. Pero sí, me recuerdo haber leído algo de ello, sí. También el libro de Azuaga Rico, seguramente lo grabo, que es el más completo que hay sobre la guerrilla, se llama Tiempo de lucha. Sí, ese es de Azuaga, ¿no? Sí, seguramente ahí habrá algo. Seguramente. Pero en Dila recuerdo de que ahí lo que hay es mucho cacique, en esa época, hoy en día también, pero en esa época había mucho. Algún que otro socialista había, pero la agrupación socialista en Dila estaba un poquito en minoría también. Y CNT, o del anarquista, yo no sé mucho de Dila, creo que no. En una enciclopedia anarquista encontré que la Federación Regional Española en 1870 sí, la primera internacional tuvo representación pues mira, puede ser, es lo único, vamos a ver, así del movimiento anarquista que he encontrado. Sí, puede ser. Bueno, ¿algún comentario más? Bueno, pues no sé si da el acto por terminado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Espero que haya gustado la charla. Y bueno, pues en verdad de estas cosas van saliendo siempre pues, más cosas nuevas, realmente. En la última semana he ido encontrando más datos y documentos y tal, incluso de las comarcales ahí de Albolote y cosas así. Pero bueno, esto no para. Bueno, incluso estoy buscando cosillas, por ejemplo, la Casa Carmela, que está en la calle Elvira, no sé en qué número está, o sea, en qué sitio en concreto de la calle Elvira se encontraba. Entonces hay cosillas aún por descubrir, ¿no? Pero bueno, ya veremos si damos, si no, pues nada, que está en la calle Elvira, lo que sabemos.
Lo que vemos antes solamente del año 33. En otros años está en otros locales. Muchas veces van variando. Hay unos poquitos locales que son permanentes, pero otros van oscilando, ¿no? Es un tema, pues eso, ya digo, creo que voy por 1500 páginas, pues bueno, que hay muchas cosas que contar, pero bueno, yo creo que lo sentía, pues lo hemos dicho aquí, aún así me he alargado, y bueno, pues y yo siempre un poco también animo a la gente a que también participe en estas investigaciones, porque realmente hay muchísimas cosas por saber, por descubrir, y que bueno, dentro de la ciudad de Granada existen muchas leyendas, pues sobre los niños de la noche, que viene Maroto, ¿no? Que era una cosa que se decía antes del franquismo, ¿no? Como el coco, ¿no? Era el coco, ¿no? Estas cuestiones, pues bueno, hay una historia nuestra, y que bueno, la historia no es solamente una cosa que hay en el pasado y ya está, sino que al fin y al cabo el pasado es lo que hace nuestro presente, y cuando pensamos en el futuro he tenido en cuenta un poco el pasado, ¿no? Entonces ahí la fuerza de todo esto, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias.